Si estás aquí, es porque amas lo oscuro como yo. Bienvenido a No Mires Atrás. Suscríbete y entra al círculo. Mi nombre es Carlos Mendoza y soy ingeniero agrónomo. Hace 3 meses acepté un trabajo que cambiaría mi vida para siempre. La Hacienda San Jerónimo, ubicada en las montañas de Jalisco, necesitaba modernizar sus sistemas de riego. Era una oportunidad perfecta. Buen salario, experiencia internacional y la posibilidad de trabajar en una de las haciendas más antiguas de México. Lo que no sabía era que algunos lugares guardan secretos que es mejor no despertar. El primer día que llegué, don Esteban, el capataz, me miró con ojos preocupados y me dijo algo que no entendí hasta que fue demasiado tarde. Ingeniero, hay cosas en esta tierra que la ciencia no puede explicar. Pensé que se refería a supersticiones campesinas, pero ahora sé que me estaba advirtiendo sobre algo mucho más real y aterrador. La hacienda tenía más de 200 años de historia, y como descubriría pronto, no toda esa historia había quedado enterrada en el pasado. La Hacienda San Jerónimo se extendía por más de 1000 hectáreas de tierra fértil, rodeada por montañas que parecían vigilar eternamente el valle. La casa principal, construida en el siglo XVIII, era una estructura imponente de piedra volcánica y adobe, con gruesos muros que habían resistido revoluciones, terremotos y el paso del tiempo. Los corredores amplios estaban decorados con azulejos de Talavera, y cada habitación contaba historias de generaciones pasadas a través de retratos familiares que parecían seguirte con la mirada. El aire siempre olía a tierra húmeda, flores de bugambilia y algo más que no podía identificar. Un aroma dulzón y pesado que se intensificaba durante las noches. Los trabajadores de la hacienda eran gente sencilla y trabajadora, pero noté desde el primer día que evitaban ciertas áreas de la propiedad, especialmente los establos viejos y el cementerio familiar que se encontraba en una colina cercana. Cuando les preguntaba por qué, simplemente se persignaban y cambiaban de tema. Mis primeras semanas transcurrieron sin incidentes. Me instalé en una habitación del segundo piso de la casa principal, desde donde podía ver todo el valle y planificar el nuevo sistema de riego. Durante el día trabajaba con los ingenieros locales, revisando planos y supervisando la instalación de tuberías. Las noches las pasaba en mi habitación analizando datos y preparando informes para enviar a la ciudad. La rutina era cómoda. Desayunaba temprano con doña Carmen, la cocinera, quien me preparaba los mejores huevos rancheros que había probado en mi vida. Después salía a recorrer los campos, tomando mediciones y fotografías. Al atardecer regresaba para cenar y revisar el progreso del día. Todo parecía normal, excepto por pequeños detalles que comenzaron a llamar mi atención. Las puertas que encontraba abiertas por las mañanas cuando estaba seguro de haberlas cerrado, los sonidos de pasos en el corredor durante la madrugada y la extraña sensación de ser observado cuando trabajaba solo en los campos. Fue durante mi tercera semana cuando comencé a notar que algo no estaba bien. Una mañana, mientras revisaba las tuberías cerca de los establos abandonados, escuché claramente el sonido de caballos relinchando y cascos golpeando el suelo. Me acerqué esperando encontrar algunos animales que hubieran escapado, pero los establos estaban completamente vacíos y cubiertos de polvo. Las telarañas en las puertas indicaban que nadie había entrado allí en meses. Esa misma noche, mientras trabajaba en mi habitación, escuché música de mariachi proveniente del patio principal. Me asomé por la ventana pero no vi a nadie, y cuando bajé a investigar, el silencio era total. Doña Carmen me explicó al día siguiente que a veces los ecos del pasado se hacían presentes en la hacienda, especialmente durante las fechas importantes. Le pregunté qué fechas, pero solo sonrió tristemente y me dijo que pronto lo entendería. Esa respuesta me inquietó más de lo que quería admitir. Los eventos extraños comenzaron a intensificarse. Una noche desperté con la sensación de que alguien me observaba desde los pies de mi cama. En la penumbra pude distinguir la silueta de una mujer vestida de blanco, pero cuando encendí la luz no había nadie. Al principio pensé que había sido un sueño, pero en la mañana encontré pétalos de rosa blanca esparcidos por el suelo de mi habitación. Doña Carmen palideció cuando se los mostré y murmuró algo sobre la señora de la casa. Esa tarde, mientras supervisaba la instalación de una bomba de agua, uno de los trabajadores, un hombre mayor llamado Jacinto, se acercó y me dijo en voz baja: «Ingeniero, usted está durmiendo en la habitación de doña Esperanza». Cuando le pregunté quién era doña Esperanza, me contó que había sido la esposa del patrón original de la hacienda, quien murió en esa misma habitación hace más de 100 años. Dicen que todavía cuida la casa, agregó antes de alejarse rápidamente, como si hubiera dicho demasiado. Todo cambió la noche del 2 de noviembre, Día de los Muertos. Había decidido quedarme en la hacienda en lugar de regresar a la ciudad para el fin de semana largo. Doña Carmen había preparado un altar en el patio principal, con fotografías de los antiguos dueños,
flores de cempasúchil, pan de muerto y velas que creaban sombras danzantes en las paredes. Alrededor de las 11 de la noche, mientras trabajaba en mi habitación, comencé a escuchar voces provenientes del patio. Al principio pensé que eran los trabajadores celebrando, pero las voces sonaban extrañas, como si vinieran de muy lejos. Me asomé por la ventana y vi algo que me heló la sangre. Figuras translúcidas caminando por el patio, vestidas con ropas de época. Hombres con trajes charros, mujeres con vestidos largos y niños corriendo entre ellos. Todos parecían estar celebrando, pero sus movimientos eran lentos y etéreos. Cerré los ojos con fuerza, convencido de que era una alucinación, pero cuando los abrí, las figuras seguían allí, y una de ellas, una mujer de vestido blanco, me estaba mirando directamente. La mujer de blanco comenzó a caminar hacia la casa principal, y yo, sin poder explicar por qué, me sentí compelido a bajar y seguirla. Cada paso que daba por las escaleras resonaba de manera extraña, como si la casa misma estuviera amplificando los sonidos. Cuando llegué al patio, las figuras habían desaparecido, pero pude sentir una presencia intensa a mi alrededor. El aire se había vuelto frío y denso, y las velas del altar parpadeaban sin que hubiera viento. De repente, escuché una voz femenina susurrando mi nombre. Carlos. Carlos. La voz parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Me di la vuelta lentamente y la vi. La mujer de vestido blanco estaba parada junto al altar. Su rostro era hermoso pero pálido como la porcelana, y sus ojos negros me miraban con una mezcla de tristeza y súplica. Quise hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Ella extendió una mano hacia mí y susurró: «Ayúdame a encontrar la verdad». Antes de que pudiera reaccionar, desapareció como humo en el viento. Al día siguiente no pude concentrarme en el trabajo. Las imágenes de la noche anterior se repetían en mi mente una y otra vez. Decidí buscar a don Esteban para preguntarle sobre la historia de la hacienda. Lo encontré en los establos nuevos revisando el ganado, y cuando le conté lo que había visto, su expresión se volvió grave. «Ingenieros», me dijo, «hay cosas que es mejor no remover». Doña Esperanza murió en circunstancias muy extrañas, y desde entonces su espíritu no ha encontrado paz. Me contó que Esperanza Villarreal había sido la esposa de don Rodrigo Mendoza, el fundador de la hacienda. Según la historia oficial, había muerto de una fiebre, pero los rumores siempre habían sugerido algo más siniestro. Su esposo era un hombre celoso y violento, continuó don Esteban. Algunos dicen que la mató cuando descubrió que ella planeaba escapar con su amante. La historia me perturbó profundamente, especialmente porque mi apellido también era Mendoza. ¿Sería una coincidencia o había algo más profundo conectándome con esta hacienda? Esa noche decidí investigar por mi cuenta. Armado con una linterna y mi teléfono para grabar, me dirigí a la biblioteca de la casa principal, donde esperaba encontrar documentos históricos sobre la familia Mendoza. La biblioteca era una habitación amplia con estantes de madera que llegaban hasta el techo, llenos de libros antiguos y documentos amarillentos. Mientras revisaba los archivos familiares, encontré el acta de defunción de Esperanza Villarreal de Mendoza, fechada el 3 de noviembre de 1847. La causa oficial de muerte era fiebre tifoidea, pero había una nota al margen escrita con tinta diferente que decía: «Dios perdone nuestros pecados». También encontré una carta sin terminar, escrita con la letra delicada de una mujer que comenzaba: «Mi querido Antonio, si estás leyendo esto, significa que Rodrigo ha descubierto nuestros planes». La carta se cortaba abruptamente, como si hubiera sido interrumpida. Mientras leía, la temperatura de la habitación comenzó a descender notablemente y pude ver mi aliento formando pequeñas nubes de vapor. Las páginas del libro comenzaron a pasar solas, como movidas por una brisa invisible. De repente todos los libros de la biblioteca se abrieron simultáneamente y las páginas comenzaron a agitarse violentamente. La linterna parpadeó y se apagó, dejándome en completa oscuridad. En el silencio absoluto, escuché claramente los pasos de alguien acercándose. Encendí la luz de mi teléfono y la vi. Esperanza estaba parada frente a mí, pero esta vez su apariencia era diferente. Su vestido blanco estaba manchado de sangre y sus ojos reflejaban un dolor profundo y una ira contenida. «Él me mató», susurró con una voz que parecía venir del más allá. «Me mató porque descubrió que iba a escapar, pero la verdad está enterrada con mis huesos». Señaló hacia una pared específica de la biblioteca y continuó: «Detrás de esos libros está la entrada a la habitación secreta donde escondí las pruebas de sus crímenes. Rodrigo no solo me mató a mí, mató a otros que sabían demasiado».
Su figura comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer completamente, agregó: «Encuentra la verdad, Carlos Mendoza. Eres de su sangre, pero puedes redimir su pecado». Con las manos temblorosas, comencé a revisar la pared que Esperanza había señalado. Detrás de una fila de libros antiguos encontré un mecanismo oculto que, al presionarlo, reveló una pequeña habitación secreta. El aire que salió de allí era viciado y olía a humedad y algo más. Algo putrefacto. Con la luz de mi teléfono, iluminé el interior y descubrí un escritorio de madera con cajones llenos de documentos. Entre ellos encontré el diario personal de Esperanza, cartas de amor intercambiadas con Antonio Herrera y, lo más perturbador, una lista de nombres con fechas de muerte, todos trabajadores de la hacienda que habían desaparecido misteriosamente durante los años que Rodrigo Mendoza fue el patrón. También había un mapa detallado de la propiedad con varias ubicaciones marcadas con cruces rojas. Al final del diario, Esperanza había escrito: «Rodrigo ha matado a Antonio y planea matarme a mí también. Si alguien encuentra esto, que sepa que Rodrigo Mendoza es un asesino. Los cuerpos están enterrados donde marcan las cruces». La última entrada estaba fechada el 2 de noviembre de 1847, un día antes de su muerte oficial. Salí de la habitación secreta con los documentos y me dirigí a mi cuarto para estudiarlos más detenidamente. Mientras leía el diario de Esperanza, comencé a entender la magnitud de los crímenes de Rodrigo Mendoza. No solo había asesinado a su esposa y al amante de ésta, sino que había eliminado sistemáticamente a cualquier trabajador que pudiera haber sido testigo de sus actos. Utilizaba su posición de poder para hacer desaparecer a las personas y luego esparcía rumores de que habían huido o habían sido atacados por bandidos. El diario también revelaba que Esperanza había estado recopilando evidencias durante meses, planeando escapar con Antonio y denunciar a Rodrigo ante las autoridades. Pero él descubrió el plan y actuó primero. Mientras leía, sentí una presencia familiar en la habitación. Esperanza apareció nuevamente, pero esta vez su expresión era más serena. «Ahora sabes la verdad», me dijo, «pero mi alma no podrá descansar hasta que se haga justicia. Los cuerpos siguen enterrados en esos lugares. Necesito que los encuentres y les des una sepultura digna». Al día siguiente, armado con el mapa de Esperanza y acompañado por don Esteban, a quien finalmente decidí contarle todo, comenzamos a excavar en los lugares marcados. En el primer sitio, cerca de los establos abandonados, encontramos restos humanos enterrados a poca profundidad. Los huesos estaban mezclados con objetos personales: un anillo de matrimonio, botones de ropa y, lo más impactante, una medalla religiosa con el nombre Antonio Herrera grabado en la parte posterior. Era la prueba definitiva de que el amante de Esperanza había sido asesinado y enterrado allí. Mientras excavábamos el segundo sitio, el clima cambió drásticamente. El cielo se nubló, comenzó a soplar un viento fuerte y la temperatura descendió varios grados. Era como si la misma tierra estuviera reaccionando a nuestro descubrimiento. En ese momento vi a Esperanza parada junto a nosotros, observando con una mezcla de dolor y alivio mientras desenterrábamos los restos de las víctimas de su esposo. «Gracias», susurró, y por primera vez desde que la conocí, sonrió. Pero esa sonrisa se desvaneció cuando señaló hacia la casa principal y dijo: «Pero él también está aquí. Rodrigo nunca se fue, y ahora sabe lo que estás haciendo». Esa noche, mientras don Esteban se había ido al pueblo para contactar a las autoridades sobre nuestro descubrimiento, me quedé solo en la hacienda para terminar de documentar todo. Alrededor de la medianoche, la casa comenzó a sacudirse como si hubiera un terremoto, pero sabía que no era un fenómeno natural. Las puertas se abrían y cerraban violentamente, los cuadros se caían de las paredes y un rugido inhumano resonaba por todos los corredores. Entonces lo vi. Una figura masculina de aspecto imponente, vestido con ropas de charro del siglo XIX, con ojos que brillaban con una furia sobrenatural. Era Rodrigo Mendoza, y su presencia llenaba la casa de una energía malévola y opresiva. «Maldito seas», rugió con una voz que parecía venir del infierno mismo. «Has profanado mis secretos. Eres de mi sangre, pero me has traicionado». Se abalanzó hacia mí con las manos extendidas como garras, pero en ese momento Esperanza apareció entre nosotros. «Ya basta, Rodrigo», gritó. «Tu reino de terror ha terminado. La verdad ha salido a la luz, y ahora debes enfrentar las consecuencias de tus actos». Se desató una batalla sobrenatural entre los dos espíritus, con objetos volando por toda la habitación y un viento sobrenatural que amenazaba con derribar las paredes. La batalla entre Esperanza y Rodrigo duró lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos.
Finalmente, con un grito desgarrador que resonó por toda la hacienda, Rodrigo se desvaneció en una nube de humo negro que fue absorbida por la tierra. Esperanza se acercó a mí una última vez, y pude ver que su apariencia había cambiado. Ya no llevaba el vestido manchado de sangre, sino un hermoso vestido blanco inmaculado, y su rostro irradiaba paz. «Gracias, Carlos», me dijo con una voz suave como una brisa. «Has liberado no solo mi alma, sino las de todas sus víctimas. Ahora podemos descansar en paz». Se desvaneció lentamente, pero antes de desaparecer completamente agregó: «Cuida bien de esta tierra. Ahora está libre de su maldición». Al día siguiente llegaron las autoridades y los arqueólogos forenses. Los restos fueron exhumados apropiadamente y recibieron una sepultura digna en el cementerio del pueblo. La historia de los crímenes de Rodrigo Mendoza salió a la luz, y aunque causó revuelo en la región, también trajo una sensación de cierre a muchas familias que durante generaciones se habían preguntado qué había pasado con sus antepasados desaparecidos. Terminé mi trabajo en la hacienda y regresé a la ciudad, pero nunca olvidaré esa experiencia. A veces, en las noches silenciosas, todavía puedo sentir la presencia protectora de Esperanza, recordándome que algunas verdades, sin importar cuánto tiempo permanezcan enterradas, siempre encuentran la manera de salir a la luz. Soy María Elena Vázquez, antropóloga especializada en tradiciones rurales mexicanas. En abril de este año recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. La Universidad de Guadalajara me había asignado documentar las leyendas y costumbres de la Hacienda Santa Catalina, en los Altos de Jalisco, antes de que fuera convertida en un hotel boutique. Era un proyecto perfecto para mi tesis doctoral sobre sincretismo religioso en el México rural. La hacienda había pertenecido a la misma familia durante más de 300 años, y los nuevos propietarios querían preservar su historia antes de las renovaciones. Lo que no esperaba era descubrir que algunas leyendas no son solo historias del pasado, sino advertencias sobre peligros que siguen muy presentes. El primer día que llegué, doña Remedios, la última descendiente de los fundadores, me tomó de las manos con fuerza y me dijo: «Niña, hay cosas en esta hacienda que es mejor dejar en paz, especialmente el Pozo Viejo». En ese momento pensé que era solo una anciana supersticiosa, pero ahora sé que me estaba dando el consejo más importante de mi vida. La hacienda Santa Catalina se alzaba majestuosa en medio de campos de agave azul que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La construcción principal databa del siglo XVII, con muros de piedra de cantera rosa que brillaban dorados bajo el sol del atardecer. Los patios interiores estaban adornados con fuentes de azulejo y jardines de rosas que perfumaban el aire con su fragancia dulce y embriagadora. La capilla familiar, dedicada a Santa Catalina de Alejandría, conservaba retablos barrocos originales cubiertos de pan de oro que creaban juegos de luz hipnóticos durante las misas matutinas. Pero lo que más llamaba la atención era el pozo antiguo ubicado en el patio trasero, una estructura circular de piedra volcánica negra, tan profunda que cuando arrojabas una piedra, el eco tardaba varios segundos en regresar. Los lugareños lo llamaban el Pozo de las Lágrimas, y aunque nadie me explicaba el origen del nombre, todos evitaban acercarse a él, especialmente durante las noches de luna nueva. El aire alrededor del pozo siempre estaba frío, incluso en los días más calurosos del verano, y tenía un olor peculiar, como a flores marchitas y tierra húmeda. Mis primeras semanas en la hacienda transcurrieron de manera productiva y aparentemente normal. Me instalé en una habitación del ala este, desde donde podía ver los campos de agave y las montañas distantes. Durante el día entrevistaba a los trabajadores más antiguos, recopilando historias sobre las tradiciones familiares, las festividades religiosas y las leyendas locales. Doña Remedios, de 85 años, era una fuente inagotable de información. Me contaba sobre las grandes fiestas que se celebraban en la hacienda, los matrimonios, bautizos y las procesiones religiosas que recorrían los campos bendiciendo las cosechas. Por las tardes me sentaba en la biblioteca familiar, transcribiendo las entrevistas y organizando las fotografías históricas que había encontrado en los archivos. Las noches las pasaba escribiendo mis notas y preparando las preguntas para el día siguiente. Todo parecía seguir un ritmo tranquilo y académico, excepto por un detalle que comenzó a inquietarme. Cada mañana encontraba pequeños charcos de agua alrededor del pozo, como si alguien hubiera estado sacando agua durante la noche, pero el pozo había estado sellado durante décadas. Fue durante mi segunda semana cuando comencé a notar comportamientos extraños en los habitantes de la hacienda. Los trabajadores evitaban pasar cerca del pozo y cuando tenían que hacerlo por necesidades del trabajo se persignaban y murmuraban oraciones en voz baja. Una mañana, mientras desayunaba con doña Remedios, le pregunté directamente sobre el pozo.
Su rostro se ensombreció y guardó silencio durante varios minutos antes de responder. Ese pozo ha sido la perdición de nuestra familia durante generaciones, niña. Ahí murió mi bisabuela Catalina, y desde entonces las mujeres de nuestra familia han tenido sueños terribles. Me contó que su bisabuela había caído al pozo en circunstancias misteriosas durante su noche de bodas en 1892 y que desde entonces cada generación había perdido al menos una mujer joven de manera inexplicable. Todas relacionadas con el pozo, susurró, y todas en noches sin luna. Esa información me perturbó, pero como académica decidí investigar más a fondo. Esa misma noche comencé a escuchar un sonido extraño proveniente del patio. Era como un llanto suave y melancólico que parecía surgir desde las profundidades de la tierra. Los llantos nocturnos se volvieron más frecuentes y audibles. Cada noche, alrededor de las 3 de la madrugada, el sonido me despertaba. Era un llanto femenino, desgarrador y lleno de dolor, que parecía venir directamente del pozo. Una noche decidí investigar y me acerqué con una linterna. Al llegar al borde del pozo, el llanto se intensificó y pude escuchar claramente una voz femenina susurrando: «Ayúdame, por favor, ayúdame a salir». El sonido venía definitivamente desde el fondo del pozo, pero eso era imposible porque había estado sellado durante décadas. Cuando dirigí la luz de la linterna hacia abajo, vi algo que me heló la sangre, el reflejo de unos ojos que me miraban desde las profundidades. Retrocedí asustada y corrí de vuelta a mi habitación. Al día siguiente le conté a doña Remedios lo que había visto y ella palideció visiblemente. «La has despertado», murmuró. «Catalina ha estado esperando durante más de 100 años que alguien la escuche. Pero ten cuidado, niña, porque ella no es la única que está atrapada ahí abajo». Todo cambió la noche del 25 de noviembre, fecha que según doña Remedios era el aniversario de la muerte de Catalina. Había decidido quedarme despierta para documentar cualquier fenómeno paranormal que pudiera ocurrir. Alrededor de las 11 de la noche, el pozo comenzó a emanar una luz tenue y azulada que pulsaba como un corazón. Me acerqué con mi cámara y mi grabadora, decidida a capturar evidencia científica de lo que estaba ocurriendo. Cuando llegué al borde del pozo, la luz se intensificó y pude ver que el agua, que supuestamente no existía, había subido considerablemente. En la superficie del agua se reflejaba no solo la luna, sino también el rostro de una mujer joven y hermosa, vestida con un traje de novia del siglo XIX. Sus ojos me miraban con una súplica desesperada y sus labios se movían como si tratara de decirme algo. De repente, el agua comenzó a burbujear violentamente y desde las profundidades emergieron más rostros. Mujeres de diferentes épocas, todas jóvenes, todas con expresiones de terror y súplica. Conté al menos 6 rostros diferentes antes de que el fenómeno se detuviera abruptamente, dejándome temblando al borde del pozo con la certeza de que había presenciado algo sobrenatural. Al día siguiente busqué desesperadamente a doña Remedios para contarle lo que había visto, pero la encontré en cama, pálida y temblorosa. «Anoche la sentí», me dijo con voz débil. «Todas estaban inquietas. Catalina las está despertando porque sabe que tú puedes ayudarlas». Me explicó que el pozo no era solo el lugar donde había muerto su bisabuela, sino un sitio donde durante generaciones habían ocurrido tragedias inexplicables. Mi abuela Elena desapareció ahí en 1920, mi tía Rosa en 1955, mi prima Carmen en 1978, todas mujeres jóvenes, todas en circunstancias misteriosas. Me mostró un álbum familiar lleno de fotografías de mujeres hermosas que habían vivido en la hacienda y que habían desaparecido sin explicación. «El pozo las llama», continuó, «especialmente a las que tienen sangre de nuestra familia, pero también a las forasteras que se quedan demasiado tiempo». Sus palabras me aterrorizaron porque me di cuenta de que yo encajaba perfectamente en esa descripción. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché claramente mi nombre siendo susurrado desde el patio. «María Elena, María Elena, ven con nosotras». Decidí investigar la historia del pozo en los archivos parroquiales del pueblo. Lo que descubrí me dejó sin aliento. El pozo había sido construido en 1680 sobre lo que anteriormente había sido un cenote sagrado para los pueblos indígenas de la región. Los registros coloniales mencionaban que los nativos realizaban sacrificios rituales arrojando doncellas al cenote para apaciguar a una deidad acuática llamada la Llorona de las Aguas Profundas. Cuando los españoles construyeron la hacienda, simplemente cubrieron el cenote con piedras y lo convirtieron en un pozo, pero nunca realizaron ningún ritual de purificación.
Más perturbador aún, encontré registros de muertes inexplicables de mujeres jóvenes en la hacienda que se remontaban a los primeros años de su construcción. Todas habían sido encontradas ahogadas en el pozo, y en todos los casos, los testigos reportaban haber escuchado cantos extraños y luces misteriosas la noche anterior a cada tragedia. El patrón era claro. Cada 20 o 30 años, el pozo reclamaba una nueva víctima. Y según mis cálculos, ya era tiempo de que volviera a hacerlo. La última víctima había sido Carmen Vázquez en 1978, hace más de 40 años. Esa noche las manifestaciones se intensificaron dramáticamente. No solo escuchaba los llantos y los susurros, sino que también comencé a ver figuras femeninas caminando por los pasillos de la hacienda. Eran translúcidas y vestían ropas de diferentes épocas. Trajes coloniales, vestidos victorianos, ropas de los años 20 y 50. Todas se dirigían hacia el patio donde estaba el pozo, como en una procesión silenciosa y fantasmal. Decidí seguirlas, y lo que vi me dejó paralizada de terror. Alrededor del pozo se había formado un círculo de mujeres espectrales, todas tomadas de las manos, cantando una melodía hipnótica en un idioma que no pude identificar. En el centro del círculo, emergiendo del pozo, estaba Catalina, la novia de 1892, pero su apariencia era aterradora. Su vestido de novia estaba empapado y cubierto de algas. Su piel era pálida como la porcelana y sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. Me miró directamente y extendió una mano hacia mí, invitándome a unirme al círculo. Sentí una atracción irresistible, como si una fuerza invisible me empujara hacia ellas, pero logré resistir y corrí de vuelta a mi habitación, donde me encerré con llave y pasé el resto de la noche rezando. Al día siguiente, doña Remedios había empeorado considerablemente. Estaba delirando y repetía constantemente: «Ya viene por ti, niña. Catalina ya viene por ti». Llamé al médico del pueblo, pero cuando llegó, me dijo algo que me aterró. Esto mismo le pasó a su prima Carmen antes de desaparecer. Es como si algo estuviera drenando su fuerza vital. Esa noche decidí enfrentar directamente a Catalina. Me armé de valor, tomé una cruz bendita que encontré en la capilla y me dirigí al pozo. Catalina me estaba esperando, pero esta vez estaba sola. Su apariencia era aún más perturbadora. Su rostro mostraba signos de descomposición y cuando sonrió pude ver que sus dientes estaban manchados de sangre. «Has venido», dijo con una voz que sonaba como agua corriendo sobre piedras. «Sabía que vendrías. Todas vienen al final». Le pregunté qué quería de mí y su respuesta me heló la sangre. «Quiero que ocupes mi lugar. He estado sola en el fondo durante más de 100 años, esperando a que alguien venga a liberarme. Pero para que yo pueda descansar, otra debe tomar mi lugar». Comenzó a acercarse lentamente y con cada paso que daba sentía que mi voluntad se debilitaba. «Será rápido», susurró. «Solo tienes que saltar y todo el dolor terminará». En ese momento crítico, recordé algo que había leído en los archivos parroquiales. Los rituales de purificación que los españoles nunca realizaron. Si el pozo había sido construido sobre un sitio sagrado sin la debida consagración, tal vez aún había una manera de romper la maldición. «Espera», le grité a Catalina. «Hay otra forma. No necesitas que alguien ocupe tu lugar. Necesitas que el sitio sea purificado apropiadamente». Su expresión cambió de seductora a furiosa. «Mentiras», rugió. «He esperado demasiado tiempo. Debes venir conmigo ahora». Pero yo ya había comenzado a recitar las oraciones de purificación que había memorizado de los textos coloniales. Mientras hablaba, saqué la cruz bendita y la sostuve hacia ella. Catalina retrocedió como si la cruz fuera fuego, y por primera vez desde que la conocí, vi miedo en sus ojos. «No puedes hacer eso», susurró. «Si purificas este lugar, todas nosotras desapareceremos para siempre». «Exactamente», le respondí. «Es hora de que todas ustedes encuentren la paz». Continué con las oraciones, y el pozo comenzó a brillar con una luz dorada que contrastaba dramáticamente con la luz azul siniestra que había visto antes. Mientras continuaba con el ritual de purificación, más espíritus comenzaron a aparecer alrededor del pozo, pero esta vez no eran solo las víctimas. También aparecieron figuras masculinas vestidas como sacerdotes coloniales y guerreros indígenas. Uno de los sacerdotes se acercó a mí y habló con una voz que resonaba con autoridad divina. «Hija, has comenzado lo que nosotros deberíamos haber terminado hace siglos. Este lugar fue maldecido por la sangre inocente derramada sin propósito sagrado. Solo a través de la purificación completa pueden las almas atrapadas encontrar la paz.
Me explicó que cuando los españoles construyeron sobre el cenote sagrado, sin respetar los rituales indígenas ni realizar los suyos propios, crearon un vacío espiritual que había estado atrayendo y atrapando almas durante más de 300 años. Catalina no es malvada, continuó. Está desesperada y confundida, atrapada entre dos mundos sin poder encontrar el camino hacia la luz. Los guerreros indígenas también se acercaron y comenzaron a cantar en su lengua ancestral, añadiendo sus propias oraciones de purificación al ritual. Era como si todas las tradiciones espirituales de la región se hubieran unido para sanar esta herida antigua en el tejido de la realidad. El ritual alcanzó su punto culminante cuando todas las almas presentes, tanto las víctimas como los espíritus protectores, comenzaron a cantar al unísono. La luz dorada que emanaba del pozo se intensificó hasta volverse casi cegadora y sentí una energía poderosa fluyendo a través de mí. Catalina, que había estado resistiendo el proceso, finalmente se rindió. Su apariencia cambió gradualmente. La descomposición desapareció de su rostro, su vestido de novia recuperó su blancura original y sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. «Gracias», susurró. «Finalmente puedo ver la luz». Una por una, todas las víctimas del pozo comenzaron a elevarse hacia el cielo, sus formas espectrales volviéndose cada vez más luminosas hasta desaparecer en una explosión de luz dorada. Los sacerdotes y guerreros también se desvanecieron, pero antes de irse, el sacerdote principal me bendijo. «Has sanado una herida antigua, hija. Este lugar ahora está en paz». El pozo dejó de brillar y por primera vez desde que llegué a la hacienda, el aire alrededor de él se sintió cálido y acogedor. El olor a flores marchitas había sido reemplazado por el aroma fresco de la lluvia sobre la tierra. Sabía que la maldición había sido rota para siempre, pero mi alivio fue prematuro. Cuando me dirigía de vuelta a la casa, una figura siniestra emergió de las sombras. Era un hombre vestido con ropas coloniales españolas, pero su presencia irradiaba una malevolencia pura que contrastaba dramáticamente con la paz que había sentido momentos antes. «Maldita seas», rugió con una voz que parecía venir del infierno mismo. «Has destruido siglos de trabajo». Me di cuenta de que este era el verdadero antagonista. No Catalina ni las otras víctimas, sino el espíritu de quien había sido responsable de crear la maldición en primer lugar. «Soy don Sebastián Mendoza», se presentó con arrogancia. «Yo construí esta hacienda sobre el cenote sagrado y yo canalicé su poder para mi propio beneficio. Las muertes de esas mujeres me daban poder, me mantenían joven y próspero durante siglos». Su confesión me horrorizó. Había estado usando las muertes rituales para alimentar su propia existencia sobrenatural. «Pero tú has roto mi fuente de poder», continuó con furia creciente. «Ahora tendré que matarte y usar tu sangre para recrear la maldición». Se abalanzó hacia mí con las manos extendidas como garras, pero la cruz bendita que aún llevaba conmigo brilló intensamente, creando una barrera de luz entre nosotros. La batalla final fue breve pero intensa. Don Sebastián era poderoso, pero su poder había dependido de la maldición del pozo, y sin ella era vulnerable. La luz de la cruz bendita lo debilitaba, y las oraciones de purificación que continué recitando lo torturaban como ácido espiritual. «No puedes destruirme», gritaba mientras su forma comenzaba a desintegrarse. «He existido durante siglos». «Exactamente», le respondí. «Has existido demasiado tiempo alimentándote del sufrimiento de inocentes. Es hora de que enfrentes el juicio que has estado evitando». Con un último grito de furia y desesperación, don Sebastián se desvaneció en una nube de humo negro que fue absorbida por la tierra, llevándose consigo los últimos vestigios de la maldición. Al amanecer, doña Remedios se despertó completamente recuperada, como si hubiera rejuvenecido 10 años durante la noche. «Se ha ido», murmuró con lágrimas de alivio. «Puedo sentir que se ha ido para siempre». Terminé mi investigación en la hacienda y regresé a la universidad con una historia que cambió mi perspectiva sobre la realidad. El pozo fue sellado permanentemente y consagrado apropiadamente por el párroco local. La hacienda fue convertida en el hotel boutique como estaba planeado, pero ahora es un lugar de paz y sanación en lugar de tragedia. A veces recibo cartas de huéspedes que reportan sueños hermosos y sensaciones de tranquilidad profunda durante su estancia. Sé que las almas liberadas ahora protegen el lugar en lugar de atormentarlo. Y yo, bueno, nunca volví a ser la misma. Ahora sé que existen fuerzas en este mundo que van más allá de lo que la ciencia puede explicar, y que a veces el conocimiento académico debe combinarse con la fe y el valor para enfrentar las verdades más profundas de nuestra existencia. Mi nombre es Carlos Mendoza y soy ingeniero agrónomo.
Hace 3 meses acepté un trabajo que cambiaría mi vida para siempre. La Hacienda San Jerónimo, ubicada en las montañas de Jalisco, necesitaba modernizar sus sistemas de riego. Era una oportunidad perfecta. Buen salario, experiencia internacional y la posibilidad de trabajar en una de las haciendas más antiguas de México. Lo que no sabía era que algunos lugares guardan secretos que es mejor no despertar. El primer día que llegué, don Esteban, el capataz, me miró con ojos preocupados y me dijo algo que no entendí hasta que fue demasiado tarde. Ingeniero, hay cosas en esta tierra que la ciencia no puede explicar. Pensé que se refería a supersticiones campesinas, pero ahora sé que me estaba advirtiendo sobre algo mucho más real y aterrador. La hacienda tenía más de 200 años de historia, y como descubriría pronto, no toda esa historia había quedado enterrada en el pasado. La Hacienda San Jerónimo se extendía por más de 1000 hectáreas de tierra fértil, rodeada por montañas que parecían vigilar eternamente el valle. La casa principal, construida en el siglo XVIII, era una estructura imponente de piedra volcánica y adobe, con gruesos muros que habían resistido revoluciones, terremotos y el paso del tiempo. Los corredores amplios estaban decorados con azulejos de Talavera, y cada habitación contaba historias de generaciones pasadas a través de retratos familiares que parecían seguirte con la mirada. El aire siempre olía a tierra húmeda, flores de bugambilia y algo más que no podía identificar. Un aroma dulzón y pesado que se intensificaba durante las noches. Los trabajadores de la hacienda eran gente sencilla y trabajadora, pero noté desde el primer día que evitaban ciertas áreas de la propiedad, especialmente los establos viejos y el cementerio familiar que se encontraba en una colina cercana. Cuando les preguntaba por qué, simplemente se persignaban y cambiaban de tema. Mis primeras semanas transcurrieron sin incidentes. Me instalé en una habitación del segundo piso de la casa principal, desde donde podía ver todo el valle y planificar el nuevo sistema de riego. Durante el día trabajaba con los ingenieros locales, revisando planos y supervisando la instalación de tuberías. Las noches las pasaba en mi habitación analizando datos y preparando informes para enviar a la ciudad. La rutina era cómoda. Desayunaba temprano con doña Carmen, la cocinera, quien me preparaba los mejores huevos rancheros que había probado en mi vida. Después salía a recorrer los campos, tomando mediciones y fotografías. Al atardecer regresaba para cenar y revisar el progreso del día. Todo parecía normal, excepto por pequeños detalles que comenzaron a llamar mi atención. Las puertas que encontraba abiertas por las mañanas cuando estaba seguro de haberlas cerrado, los sonidos de pasos en el corredor durante la madrugada y la extraña sensación de ser observado cuando trabajaba solo en los campos. Fue durante mi tercera semana cuando comencé a notar que algo no estaba bien. Una mañana, mientras revisaba las tuberías cerca de los establos abandonados, escuché claramente el sonido de caballos relinchando y cascos golpeando el suelo. Me acerqué esperando encontrar algunos animales que hubieran escapado, pero los establos estaban completamente vacíos y cubiertos de polvo. Las telarañas en las puertas indicaban que nadie había entrado allí en meses. Esa misma noche, mientras trabajaba en mi habitación, escuché música de mariachi proveniente del patio principal. Me asomé por la ventana, pero no vi a nadie, y cuando bajé a investigar, el silencio era total. Doña Carmen me explicó al día siguiente que a veces los ecos del pasado se hacían presentes en la hacienda, especialmente durante las fechas importantes. Le pregunté qué fechas, pero solo sonrió tristemente y me dijo que pronto lo entendería. Esa respuesta me inquietó más de lo que quería admitir. Los eventos extraños comenzaron a intensificarse. Una noche desperté con la sensación de que alguien me observaba desde los pies de mi cama. En la penumbra pude distinguir la silueta de una mujer vestida de blanco, pero cuando encendí la luz no había nadie. Al principio pensé que había sido un sueño, pero en la mañana encontré pétalos de rosa blanca esparcidos por el suelo de mi habitación. Doña Carmen palideció cuando se los mostré y murmuró algo sobre la señora de la casa. Esa tarde, mientras supervisaba la instalación de una bomba de agua, uno de los trabajadores, un hombre mayor llamado Jacinto, se acercó y me dijo en voz baja: «Ingeniero, usted está durmiendo en la habitación de doña Esperanza». Cuando le pregunté quién era doña Esperanza, me contó que había sido la esposa del patrón original de la hacienda, quien murió en esa misma habitación hace más de 100 años. Dicen que todavía cuida la casa, agregó antes de alejarse rápidamente, como si hubiera dicho demasiado. Todo cambió la noche del 2 de noviembre, Día de los Muertos. Había decidido quedarme en la hacienda en lugar de regresar a la ciudad para el fin de semana largo. Doña Carmen había preparado un altar en el patio principal, con fotografías de los antiguos dueños, flores de cempasúchil, pan de muerto y velas que creaban sombras danzantes en las paredes. Alrededor de las 11 de la noche, mientras trabajaba en mi habitación, comencé a escuchar voces provenientes del patio.
Al principio pensé que eran los trabajadores celebrando, pero las voces sonaban extrañas, como si vinieran de muy lejos. Me asomé por la ventana y vi algo que me heló la sangre. Figuras translúcidas caminando por el patio, vestidas con ropas de época. Hombres con trajes charros, mujeres con vestidos largos y niños corriendo entre ellos. Todos parecían estar celebrando, pero sus movimientos eran lentos y etéreos. Cerré los ojos con fuerza, convencido de que era una alucinación, pero cuando los abrí, las figuras seguían allí, y una de ellas, una mujer de vestido blanco, me estaba mirando directamente. La mujer de blanco comenzó a caminar hacia la casa principal, y yo, sin poder explicar por qué, me sentí compelido a bajar y seguirla. Cada paso que daba por las escaleras resonaba de manera extraña, como si la casa misma estuviera amplificando los sonidos. Cuando llegué al patio, las figuras habían desaparecido, pero pude sentir una presencia intensa a mi alrededor. El aire se había vuelto frío y denso, y las velas del altar parpadeaban sin que hubiera viento. De repente, escuché una voz femenina susurrando mi nombre. Carlos, Carlos. La voz parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Me di la vuelta lentamente y la vi. La mujer de vestido blanco estaba parada junto al altar. Su rostro era hermoso pero pálido como la porcelana, y sus ojos negros me miraban con una mezcla de tristeza y súplica. Quise hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Ella extendió una mano hacia mí y susurró: «Ayúdame a encontrar la verdad». Antes de que pudiera reaccionar, desapareció como humo en el viento. Al día siguiente no pude concentrarme en el trabajo. Las imágenes de la noche anterior se repetían en mi mente una y otra vez. Decidí buscar a don Esteban para preguntarle sobre la historia de la hacienda. Lo encontré en los establos nuevos revisando el ganado, y cuando le conté lo que había visto, su expresión se volvió grave. «Ingenieros», me dijo, «hay cosas que es mejor no remover. Doña Esperanza murió en circunstancias muy extrañas, y desde entonces su espíritu no ha encontrado paz». Me contó que Esperanza Villarreal había sido la esposa de don Rodrigo Mendoza, el fundador de la hacienda. Según la historia oficial, había muerto de una fiebre, pero los rumores siempre habían sugerido algo más siniestro. Su esposo era un hombre celoso y violento, continuó don Esteban. Algunos dicen que la mató cuando descubrió que ella planeaba escapar con su amante. La historia me perturbó profundamente, especialmente porque mi apellido también era Mendoza. ¿Sería una coincidencia o había algo más profundo conectándome con esta hacienda? Esa noche decidí investigar por mi cuenta. Armado con una linterna y mi teléfono para grabar, me dirigí a la biblioteca de la casa principal, donde esperaba encontrar documentos históricos sobre la familia Mendoza. La biblioteca era una habitación amplia con estantes de madera que llegaban hasta el techo, llenos de libros antiguos y documentos amarillentos. Mientras revisaba los archivos familiares, encontré el acta de defunción de Esperanza Villarreal de Mendoza, fechada el 3 de noviembre de 1847. La causa oficial de muerte era fiebre tifoidea, pero había una nota al margen escrita con tinta diferente que decía: «Dios perdone nuestros pecados». También encontré una carta sin terminar, escrita con la letra delicada de una mujer que comenzaba: «Mi querido Antonio, si estás leyendo esto, significa que Rodrigo ha descubierto nuestros planes». La carta se cortaba abruptamente, como si hubiera sido interrumpida. Mientras leía, la temperatura de la habitación comenzó a descender notablemente y pude ver mi aliento formando pequeñas nubes de vapor. Las páginas del libro comenzaron a pasar solas, como movidas por una brisa invisible. De repente todos los libros de la biblioteca se abrieron simultáneamente y las páginas comenzaron a agitarse violentamente. La linterna parpadeó y se apagó, dejándome en completa oscuridad. En el silencio absoluto, escuché claramente los pasos de alguien acercándose. Encendí la luz de mi teléfono y la vi. Esperanza estaba parada frente a mí, pero esta vez su apariencia era diferente. Su vestido blanco estaba manchado de sangre y sus ojos reflejaban un dolor profundo y una ira contenida. «Él me mató», susurró con una voz que parecía venir del más allá. «Me mató porque descubrió que iba a escapar, pero la verdad está enterrada con mis huesos». Señaló hacia una pared específica de la biblioteca y continuó: «Detrás de esos libros está la entrada a la habitación secreta donde escondí las pruebas de sus crímenes. Rodrigo no solo me mató a mí, mató a otros que sabían demasiado». Su figura comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer completamente, agregó: «Encuentra la verdad, Carlos Mendoza. Eres de su sangre, pero puedes redimir su pecado». Con las manos temblorosas, comencé a revisar la pared que Esperanza había señalado.
Detrás de una fila de libros antiguos encontré un mecanismo oculto que, al presionarlo, reveló una pequeña habitación secreta. El aire que salió de allí era viciado y olía a humedad y algo más. Algo putrefacto. Con la luz de mi teléfono, iluminé el interior y descubrí un escritorio de madera con cajones llenos de documentos. Entre ellos encontré el diario personal de Esperanza, cartas de amor intercambiadas con Antonio Herrera y, lo más perturbador, una lista de nombres con fechas de muerte, todos trabajadores de la hacienda que habían desaparecido misteriosamente durante los años que Rodrigo Mendoza fue el patrón. También había un mapa detallado de la propiedad con varias ubicaciones marcadas con cruces rojas. Al final del diario, Esperanza había escrito: Rodrigo ha matado a Antonio y planea matarme a mí también. Si alguien encuentra esto, que sepa que Rodrigo Mendoza es un asesino. Los cuerpos están enterrados donde marcan las cruces. La última entrada estaba fechada el 2 de noviembre de 1847, un día antes de su muerte oficial. Salí de la habitación secreta con los documentos y me dirigí a mi cuarto para estudiarlos más detenidamente. Mientras leía el diario de Esperanza, comencé a entender la magnitud de los crímenes de Rodrigo Mendoza. No solo había asesinado a su esposa y al amante de esta, sino que había eliminado sistemáticamente a cualquier trabajador que pudiera haber sido testigo de sus actos. Utilizaba su posición de poder para hacer desaparecer a las personas, y luego esparcía rumores de que habían huido o habían sido atacados por bandidos. El diario también revelaba que Esperanza había estado recopilando evidencias durante meses, planeando escapar con Antonio y denunciar a Rodrigo ante las autoridades. Pero él descubrió el plan y actuó primero. Mientras leía, sentí una presencia familiar en la habitación. Esperanza apareció nuevamente, pero esta vez su expresión era más serena. Ahora sabes la verdad, me dijo, pero mi alma no podrá descansar hasta que se haga justicia. Los cuerpos siguen enterrados en esos lugares. Necesito que los encuentres y les des una sepultura digna. Al día siguiente, armado con el mapa de Esperanza y acompañado por don Esteban, a quien finalmente decidí contarle todo, comenzamos a excavar en los lugares marcados. En el primer sitio, cerca de los establos abandonados, encontramos restos humanos enterrados a poca profundidad. Los huesos estaban mezclados con objetos personales: un anillo de matrimonio, botones de ropa y, lo más impactante, una medalla religiosa con el nombre Antonio Herrera grabado en la parte posterior. Era la prueba definitiva de que el amante de Esperanza había sido asesinado y enterrado allí. Mientras excavábamos el segundo sitio, el clima cambió drásticamente. El cielo se nubló, comenzó a soplar un viento fuerte y la temperatura descendió varios grados. Era como si la misma tierra estuviera reaccionando a nuestro descubrimiento. En ese momento vi a Esperanza parada junto a nosotros, observando con una mezcla de dolor y alivio mientras desenterrábamos los restos de las víctimas de su esposo. «Gracias», susurró, y por primera vez desde que la conocí, sonrió. Pero esa sonrisa se desvaneció cuando señaló hacia la casa principal y dijo: «Pero él también está aquí. Rodrigo nunca se fue, y ahora sabe lo que estás haciendo». Esa noche, mientras don Esteban se había ido al pueblo para contactar a las autoridades sobre nuestro descubrimiento, me quedé solo en la hacienda para terminar de documentar todo. Alrededor de la medianoche, la casa comenzó a sacudirse como si hubiera un terremoto, pero sabía que no era un fenómeno natural. Las puertas se abrían y cerraban violentamente, los cuadros se caían de las paredes y un rugido inhumano resonaba por todos los corredores. Entonces lo vi, una figura masculina de aspecto imponente, vestido con ropas de charro del siglo XIX, con ojos que brillaban con una furia sobrenatural. Era Rodrigo Mendoza, y su presencia llenaba la casa de una energía malévola y opresiva. «Maldito seas», rugió con una voz que parecía venir del infierno mismo. «Has profanado mis secretos. Eres de mi sangre, pero me has traicionado». Se abalanzó hacia mí con las manos extendidas como garras, pero en ese momento Esperanza apareció entre nosotros. «Ya basta, Rodrigo», gritó. «Tu reino de terror ha terminado. La verdad ha salido a la luz, y ahora debes enfrentar las consecuencias de tus actos». Se desató una batalla sobrenatural entre los dos espíritus, con objetos volando por toda la habitación y un viento sobrenatural que amenazaba con derribar las paredes. La batalla entre Esperanza y Rodrigo duró lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Finalmente, con un grito desgarrador que resonó por toda la hacienda, Rodrigo se desvaneció en una nube de humo negro que fue absorbida por la tierra. Esperanza se acercó a mí una última vez, y pude ver que su apariencia había cambiado.
Ya no llevaba el vestido manchado de sangre, sino un hermoso vestido blanco inmaculado, y su rostro irradiaba paz. Gracias, Carlos, me dijo con una voz suave como una brisa. Has liberado no solo mi alma, sino las de todas sus víctimas. Ahora podemos descansar en paz. Se desvaneció lentamente, pero antes de desaparecer completamente agregó: cuida bien de esta tierra. Ahora está libre de su maldición. Al día siguiente llegaron las autoridades y los arqueólogos forenses. Los restos fueron exhumados apropiadamente y recibieron una sepultura digna en el cementerio del pueblo. La historia de los crímenes de Rodrigo Mendoza salió a la luz, y aunque causó revuelo en la región, también trajo una sensación de cierre a muchas familias que durante generaciones se habían preguntado qué había pasado con sus antepasados desaparecidos. Terminé mi trabajo en la hacienda y regresé a la ciudad, pero nunca olvidaré esa experiencia. A veces, en las noches silenciosas, todavía puedo sentir la presencia protectora de Esperanza, recordándome que algunas verdades, sin importar cuánto tiempo permanezcan enterradas, siempre encuentran la manera de salir a la luz.